Iglesia Cristiana Autónoma. Nuestra misión, predicar el Evangelio a toda criatura, conforme al mandato de nuestro Señor Jesucristo, estipulado en Mateo capítulo 28, a fin de que las personas sean transformadas a la imagen de Cristo. Asimismo, como nuestra visión, ser una iglesia fundamentada en la sola suficiencia de las Escrituras y formar discípulos que caminen en integridad para la gloria de Dios. Arrancar, destruir, arruinar, derribar. ¿A quién le decían esas palabras? La semana pasada se nos exhortaba a arrancar, destruir, arruinar, derribar, pero también edificar y plantar. Es lo que debemos hacer cada uno de los que nos paramos en este lugar. Arrancar lo que está malo en tu mente y en tu corazón con la palabra de Dios. Arruinar lo que tú crees que estás haciendo bien si no estás enfocado en la palabra de Dios. Somos llamados a eso, se nos decía, era lo último, Jeremías 1:10. Él fue llamado para eso. ¿Y cómo se hacía eso? A través de la palabra de Dios, con el pueblo, exhortándole, enseñándole. Pero que sea Dios el que lo haga, no el hombre. Y eso es difícil en los días de hoy. Porque nos desviamos fácil, nosotros los hombres. Entonces, que haga eso la palabra en el día de hoy. Que arranque, destruya, arruine y derribe todo lo que está mal en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra forma de ver el Evangelio. Lo que Dios nos va a mostrar, que muchas veces estamos equivocados, estamos mal orientados, pero que también Él edifique nuestras vidas y plante lo nuevo. Solo su Espíritu Santo lo puede hacer. Hombres como nosotros no lo podemos hacer. Solo podemos transmitir. A eso fue llamado Jeremías. A hablarle al pueblo, a redarguirlo, a corregirlo. Y eso es lo que debemos hacer. Quizás hoy día la pregunta que debemos hacernos, y quiero que se la haga cada uno de los que dice ser hijo de Dios en el día de hoy. ¿En qué está fundamentada mi salvación? ¿En qué está fundamentada? Todos me van a decir, y lo sabemos, en la obra de Cristo. Pero la boca puede decir muchas cosas, la lengua. Pero realmente está fundamentada en la obra de Cristo, como indica la palabra de Dios. ¿O es algo que yo solamente digo y no entiendo qué significa aquello? Entonces ese es el título de hoy. ¿En qué está fundamentada mi salvación? ¿Está correcto o estoy equivocado? ¿Tengo que arreglar algunas cosas? ¿Dios tiene que cambiar algunos pensamientos? Eso lo vamos a ver. La primera obediencia, queridos, que Cristo pide, no es cambiar nuestro comportamiento, no es dejar nuestras fallas, ni tampoco convertirnos en una mejor versión. Eso no es el Evangelio. Si yo estoy mirando de esa forma, estoy equivocado. Cambiar la obediencia, la miramos como algo que colabora a nuestra salvación. Vamos a ver a través de la palabra que no es así. Nuestra obediencia quizás está mal enfocada, pero Dios tiene que corregirlo. Entonces, obedecer, lo primero que debo entender que no es cambiar mi comportamiento, mis fallas, mi conducta, ser mejor, esforzarme para aquello, no lo es. Si no logramos
entender correctamente el Evangelio, vamos a tener un problema en nuestras vidas. Nunca vamos a alcanzar, según nosotros, agradar a Dios. Siempre nos va a faltar. Siempre nos vamos a estar esforzando. ¿Ya? Porque no hemos entendido realmente la obra de Jesucristo. Y eso es lo que el Señor hoy día quiere mostrarnos a través de su palabra. Siempre estamos tratando de hacer las cosas bien nosotros, con nuestro esfuerzo, cambiando mi forma de ser, yo. Y ahí lo mezclo con lo que se me enseña en la Escritura para mi salvación. Por eso tengo que ver en qué está fundamentada. ¿Solamente la obra de Cristo profundamente? ¿O está también orientada con que yo le tengo que poner algo? ¿Ah? ¿Yo tengo que cambiar algo? ¿Yo tengo que esforzarme? Vamos a ver qué dice la palabra, si es que yo tengo ese pensamiento. Muchos crecimos y se nos enseñó de esa forma. Obedecer, el obedecer a Cristo es cambiar mis hábitos. Así se ve muchas veces. Es esforzarme más y más. Es tratarle de decir a Dios, mira, yo me estoy esforzando al máximo para poder alcanzar aquello que yo no estoy entendiendo de la salvación de Dios, que ya fue alcanzada por Jesucristo. Muchas veces tenemos esas confusiones en nuestra mente con respecto a nuestra salvación. Y luchamos, y nos esforzamos, hacemos sacrificios para que nosotros agrademos a Dios. Y estamos mal orientados en ese sentido. ¿Qué es lo que hay que cambiar en nosotros? Miren, vamos a Juan 6:28. ¿Qué le dice Jesucristo cuando la gente le pregunta? Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Escuche. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? ¿Qué fue la respuesta de Jesús? En el 29 está. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Hay algo de aquí que te diga que tienes que cambiar tu conducta, tu disciplina, tus hábitos? ¿Hay alguna parte que exija algo de eso? ¿Qué dice que tienes que hacer antes de obedecer? ¿Por qué me cuesta tanto obedecer al Señor? ¿Por qué fallo y fallo cada día? Porque he puesto mi mirada en eso, en lo que hago. Y la palabra dice que debes creer para obedecer. Por eso es la lucha en el interior. ¿Por qué no puedo lograr obedecer a Dios lo que me enseña cada mañana, cada día, cada domingo? Porque salgo de aquí y se me olvida. Porque nosotros no hemos puesto la mirada en lo correcto. Si tú quieres obedecer, tienes que empezar por creerle a Dios. ¿Qué tienes que creer? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Cree en el que Él envió. ¿En quién tiene que creer la iglesia? ¿En quién tienes que creer, iglesia? En Jesucristo. Sin tus obras, sin tratar de esforzarte por cambiar lo tuyo, lo que está mal, aportándole a la obra de Cristo, como si no fuera suficiente la obra de Jesucristo. Cuando tú haces eso, estás diciendo eso, hermano, que algo le falta, que no la ha hecho por completo, que yo tengo que aportar algo.
Y eso le gusta a tu carne, para que lo sepas. El aportar algo, el sentirte que tú estás poniendo para la salvación algo de ti, tu voluntad. Todo fue sometido a Él. Todo. Entonces el Señor Jesucristo nos está diciendo en estos textos, si quieres empezar a obedecer, lo primero que tienes que hacer es creer en lo que Él hizo. Entender bien la obra de Cristo. Entenderla por completo. Creer en lo que Él hará. Creer principalmente en su obediencia. Te lo enseña la palabra. No en la obediencia tuya. La obediencia tuya no sirve si no está en Cristo. En Él. Pero nosotros nos olvidamos de Él. Y es mi obediencia. Es mi sacrificio. Lo ponemos ahí. Y eso reconforta tu carne muchas veces y la consuela. Tu carne que odia al Dios que es espíritu. Tienes que entender eso. La palabra lo enfatiza. Entonces, no creas en tu obediencia. Aférrate a la obediencia de Cristo, que es la perfecta, que es la que agrada a Dios. Esto es la base de nuestra relación con Dios. Y seguimos luchando y seguimos peleando y nunca alcanzamos, no lo satisfacemos, no creemos que agradamos a Dios, porque lo estamos haciendo nosotros, con nuestra fuerza. Nunca lo vamos a poder agradar si no es en Cristo Jesús, en su obra maravillosa. La religión, ¿qué te dice? ¿Qué enseña la religión? Obedece para que seas aceptado. En muchas partes, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que cambiar. ¿Tiene algo que ver tu obediencia tuya con tu salvación? ¿Tiene algo que ver? Eso es lo que se predica muchas veces. Tienes que obedecer, tienes que obedecer, tienes que obedecer. Pero si tú no has creído todavía en el que ya hizo la obediencia perfecta delante de Dios, es meterse en el cuerpo de Cristo, hermano. Este cuerpo de muerte va a seguir pecando cada día y tienes que entenderlo. Es un cuerpo de muerte, dice Pablo. Y solo Cristo, la otra persona que es imputada y puesta dentro de ti, es la que a nosotros debemos alimentar. Ya lo vamos a ir viendo. La religión te dice, obedece para ser aceptado. El Evangelio te dice, cree para que tú seas transformado. Es una transformación completa. No son pincelazos que se nos dan a nuestras vidas. Es una restauración, es una nueva vida, es un cambio completo. Como lo enseña su palabra y lo vamos a ver en los versículos que vienen. Entonces el Evangelio te dice, cree para ser transformado. La religión muchas veces pone el peso de la salvación sobre ti. Tienes que hacer esto, tienes que comportarte de esta manera. Si estás haciendo eso, no eres salvo. Eso hace la religión. Eso hacían los fariseos. Tienes que cumplir toda la ley. Pero ellos no la cumplían. Muchas veces en las iglesias se enseña eso. Tu salvación depende de la obra de Cristo, pero también de tu obediencia. Tu obediencia es importante. Estudia la Biblia a ver si sale algo de eso que corrobora eso, querido. Tu obediencia es importante. Tu obediencia dice que tú eres un hijo de Dios. No, hermano. No. Es el creer en lo que ya se hizo. Porque hay una obra completa
hecha a nuestro favor. Todo. Tú no tienes que agregar nada. Él te va a transformar, Él te va a cambiar, Él va a sacar tus malos hábitos. Tú no lo puedes hacer solo, hermano. Y eso es lo que no entiende la iglesia. Eso es lo que no entiende el creyente. Y vive martirizándose. Que no puedo luchar con este pecado. Obvio, tú no lo vas a poder sacar. Y vas a vivir con tu mente pensando que no agradas a Dios. Entonces la fe, la religión te pone el peso encima. ¿El evangelio qué hace? Nos saca ese peso. Dice que la obra está hecha, que tú descanses en ella, que Cristo pagó, que Cristo hizo la obra completa por ti, para ti. Pero ¿qué pasa? Tú no crees. Tú no crees eso. Tú piensas que algo más tú tienes que ponerle. Tienes que sacrificarte. El sacrificio está hecho. Yo debo amar e insertarme en esa obra. Eso es lo que no hacemos. Esa obra está en nuestros labios solamente. El creer que pone el Señor está adentro, cambiando el corazón de piedra, poniendo el de carne. Creyendo lo que dice su palabra. De labios no sirve. La obra es de Él. ¿Le falta algo a la obra de Cristo, hermanos queridos? ¿Tienes que hacer algo tú? ¿Te enseña algo la palabra? ¿Te dice que en tu salvación tú tienes que portarte bien? Porque si no, no eres un hijo de Dios. ¿O no eres salvo? No enseña eso. Enseña otras cosas que muchas veces leemos, predicamos y las pasamos por alto. Ahora la religión, el evangelio te quita de encima esa culpa, ese peso. Él pagó. Reconoce sí que eres un pecador, pero Él pagó. Él llevó mis pecados. En Él estoy completo. Esta es la nueva criatura que tiene que estar en nosotros. Porque la vieja te dirá, oye, el viejo hombre le va a decir, tenemos que comportarnos bien. Tenemos que hacer esto. Disciplina tu cuerpo. Hace esto, hace lo otro. Tú. Y eso desvaloriza la obra del Señor. Eso hace que desvaloricemos lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, la vida cristiana no se sostiene en tus capacidades. No se sostiene en mi capacidad de entender, de comprender humanamente. Porque humanamente podemos conocer toda la palabra de Dios, pero no tener nada de lo que está correcto en su palabra, sino solo palabras en nuestra vida. No obedecemos a lo que dice, no creemos realmente a lo que dice. Es superficial, es un evangelio superficial en nuestras vidas. ¿En qué está fundamentado tu salvación? ¿Te puedes preguntar hoy? ¿En el esfuerzo tuyo con la obra de Cristo? ¿Solo en la obra de Cristo? ¿Y es verdad lo que estás diciendo? ¿Solo en la obra de Cristo? ¿No luchas creyendo que tú agradas a Dios haciendo esto, haciendo lo otro? ¿No haciendo esto, no haciendo lo otro, creyendo que tú agradas a Dios? Eso es lo que tiene que salir de nuestra mente y nuestro corazón. Es creer. Si tú crees, vas a obedecer. Si tengo el problema de no obedecer, es porque todavía no he creído. Todavía no he creído. ¿Y en qué se sostiene la vida cristiana? Se sostiene en la confianza, en la esperanza de la obra de Jesucristo completa a mi favor,
como lo va a enseñar y lo vamos a leer en su palabra. Pero primero tengo que ver qué hay en nuestras vidas, qué hay en nuestra mente, qué hay en nuestro corazón, para después mostrar a través de su palabra, queridos, lo que ella enseña, que descansemos en ella, que descansemos en esa obra. Pero cuando se enseña solamente eso y no se hace recapacitar, pensar, nos quedamos con lo que está ahí y es superficial. Entonces no se sostiene en mi capacidad, se sostiene en mi confianza hacia la obra del Señor. No se sostiene en tu obediencia. ¿O sí, hermano? ¿Qué cree usted? Esto es lo que contradice o choca muchas veces. ¿Se sostiene en tu obediencia, tu salvación? ¿Quién enseña la palabra? Vamos a Romanos 5:19. ¿Qué dice la palabra? Porque yo tengo que creer realmente lo que dice la palabra. Si no, no sirve. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, Adán. Así dice la Escritura también por la obediencia de ¿cuántos? ¿Cuántos tuvieron que obedecer? ¿Es tu obediencia? ¿Te exige obediencia para tu salvación? No, ¿no es cierto? Por la obediencia de uno, si tú estás en Cristo, tienes su obediencia. La obediencia tuya no sirve, hermano. Tienes que entenderlo. Si no está en Cristo, como enseña su palabra. Y ya lo vamos a ver. Pero es para que vayas pensando. La obediencia de uno. ¿Qué hizo la obediencia de uno? Que los muchos fueran constituidos justos. ¿Tú crees eso, no? Que solo por la obediencia de Cristo tú eres declarado justo. Eso dice la palabra de Dios. Tú no tienes que agregar nada. Tú no tienes que poner nada. Es por la obediencia de Cristo que Dios te ve obediente si tú estás en Él. Hay algo que hay que cambiar. Cuando logramos entender esto, ¿qué pasa? Cuando nosotros logramos entender esto, que por la obediencia de uno, todos los demás fueron constituidos justos. No por mi obediencia, no. Por la obediencia de Cristo. Yo soy visto por Dios obediente. No porque yo obedezco. Si yo obedezco es porque estoy en Cristo, si obedezco correctamente la palabra de Dios. No solo. La culpa, cuando yo entiendo esto, ya no te vas a sentir tan culpable. Te sientes culpable muchas veces por lo que haces, por lo que vives, por lo que no haces. Le fallas a Dios, sientes culpa por eso. Cuando tú entiendes realmente la obra de Cristo, esa misma obra te saca esa culpabilidad encima, ese peso que llevamos muchas veces, porque este cuerpo de muerte peca. Esto no abre las puertas para pecar deliberadamente, porque si tú pecas deliberadamente vas directo al infierno. No hay ninguna transformación, no hay nada, y eso tiene que entenderlo el ser humano, normal. Es la obra de Cristo. La obra de Cristo, cuando yo entiendo realmente la obra de Cristo, sale esa culpabilidad de mí. Hay culpa, pero la puedo sobrellevar. Esa vergüenza que siento por mi pecado delante de Dios ya no es tanta. Ya la puedo soportar cuando me inclino ante Él. Soy pecador, pero tu Hijo pagó por mí. Él lo hizo. La vergüenza no es tanta. Ya se rompe esa presión que había en nosotros. ¿Y qué empieza a abundar? Cuando yo empiezo a ver esto, la gracia de Dios.
empiezo recién a ver la gracia de Dios, que todo es por la gracia de Dios. Es un favor que no merezco, es un regalo que yo no gané, es algo que me dieron sin que yo lo merezca. La obra de Cristo a mi favor, yo no la merezco, soy un hombre pecador, hacedor de maldad, y Dios sacrificó a su Hijo, y en Él cargó todos mis pecados y mis culpas. Gracias para mi vida. Empieza a crecer ese amor por obedecer. ¿Entiendes? Cuando tú crees. Si no crees, tu obediencia te va a traer más peso que nada en tu vida. Pero si tú crees y a través del creer obedeces, es muy distinto. Creer en lo que dice su palabra, que Él hizo una obra completa, perfecta, que está a nuestro favor. Si yo logro entender eso, va a haber descanso, va a haber paz. Mi pecado no va a ser un peso. No lo va a ser. Porque ya lo vamos a ver, porque no, que dice su palabra. Entonces Cristo no vino a arreglar tu vida, no vino a pulir tu carácter, no vino a ayudarte a ser una mejor versión de ti mismo. ¿Qué vino a hacer Cristo? ¿Qué enseña su palabra? ¿Qué vino a hacer en nosotros? Segunda de Corintios 5:17. ¿Qué pasa si estamos en Cristo? Nueva criatura es, lo declara su palabra. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas ellas nuevas. ¿Por qué nos cuesta creer esto? Porque solo estamos concentrados en obedecer y no en creer que solo a través de Cristo obtengo esto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ese viejo hombre ya no tiene nada que ver contigo. Esto es lo que nos cuesta dividir y apartar. Carne y espíritu. Si bien nosotros vivimos en un cuerpo de muerte, que quiere pecar, pero Dios, al creer su palabra, te está mostrando que en Cristo son hechas todas las cosas nuevas. Él puso un ser espiritual nuevo, completamente nuevo dentro de ti. Y ese es el que no está siendo alimentado por nosotros. Ese es el que tú sabes que existe. Tú sabes que es así. Pero no haces nada por él. No haces nada. Sabes que está ahí porque te conviene que esté ahí. Porque tu mente te dice, estando ahí me voy a ir al cielo. Todos queremos irnos al cielo, pero eso depende de Dios. Entonces no está restaurando, no está mejorando. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Una nueva criatura. Algo nuevo. ¿Entiendes qué es algo nuevo? Algo que reemplaza a otra cosa. Completamente, hermano. No nos está mejorando. Cristo vino a cambiar nuestra vida. Él nos está reemplazando con la obra que hizo. El viejo hombre está muerto. Y la vida que vivimos ahora es nueva completamente, hermanos, para los hijos de Dios. Nueva criatura. Cristo no vino a ayudarnos a ser mejores. Y tiene que quedar en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. Él nos vino a dar una nueva vida. Nueva vida para el creyente. Esa es la obra del Evangelio. Muchas veces esto a muchos no les satisface. Que Cristo lo hizo todo,
que no necesitas poner nada. ¿Por qué? Porque ellos necesitan un evangelio donde ellos se esfuercen, se sacrifiquen, pongan algo de ellos. Y muchos de nosotros somos así, pero estamos mal enfocados. Es aferrarnos a la obra de Cristo, es vivir en Él, alimentándolo. Pero para eso yo debo creer antes que obedecer. Si solo estás obedeciendo, vas a seguir igual. Pero si tú empiezas a creer lo que la palabra dice, va a haber un cambio en nuestras vidas, hermanos queridos. Creer para obedecer, no al revés. Esas personas buscan un evangelio así, que te sacrifiques, que te esfuerces, que te pegues latigazos para agradar a Dios. ¿Y dónde está la obra de Cristo en eso? Que tú obedezcas. ¿Y dónde está la obediencia del uno que dice la palabra? ¿Dónde la dejas? ¿No crees que Él es el obediente y que tú a través de Él eres obediente a Dios? Dios no te mira a ti, querido. En Cristo, Él mira a Jesucristo. Nosotros estamos inmersos en Él. Por eso somos vistos. Si no, nada. Tu obediencia no le sirve, Dios no la mira. Es la obediencia de Cristo la que mira. Pero a nosotros nos cuesta creer eso. A este cuerpo de muerte le cuesta creer eso. Él igual quiere ser partícipe. Él igual quiere poner algo. Entonces, ¿en qué está fundada tu salvación, querido? ¿En la obra de Cristo más tu obediencia? Estás perdido, hermano. Eso no muestra la Escritura. Romanos 6:6. La Biblia dice que el viejo hombre fue, ¿qué fue el hombre? Crucificado. ¿Lo creemos o no? ¿Y por qué seguimos luchando con Él? Porque Él tiene más poder que muchas veces todo lo que nos enseña la palabra de Dios. Porque no hemos creído realmente en esto. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Fue destruido. Fue crucificado nuestro viejo hombre. Y seguimos luchando con Él. Seguimos peleando con Él. Y la Biblia dice, fue crucificado en Cristo. No dice mejorado, no dice reparado, no dice procesado. Dice que fue crucificado. ¿Está clara la palabra? La palabra de Dios. Muchas veces contradice nuestra mente, pero es bueno que la haga. Es muy bueno que la haga. Ella redarguye, corrige, el Espíritu Santo lo hace con su palabra. Estoy leyendo textual de la Escritura. No estoy poniendo nada mío. Eso enseña su palabra. Entonces, Cristo dice, el que quiere seguirme, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa eso? Eso lo pueden encontrar en 3 evangelios. Mateo 16:24, Marcos 8:34, Lucas 9:23. El que quiere seguirme, niéguese a sí mismo. ¿Qué significará eso? ¿Ha meditado un poquito en eso? ¿Qué tiene que negarse? ¿De qué tiene que negarse? De no creer que usted pone algo para su salvación. De no pensar que porque usted obedece está aportando algo. Ese es algo que Cristo te regaló a través de su obra. No proviene de ti. No es autoayuda, hermano. No debemos. Nosotros no tenemos que hacer eso. La obra está completa. Es rendición. No es una reforma. Es una resurrección.
Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Muerto, la resurrección, una nueva vida. La conoces, la entiendes. Crees en lo que dice su palabra. Él nos regaló una nueva vida. La Biblia enseña que nosotros nacemos de nuevo, ¿sí o no? Amén. Nacemos de nuevo espiritualmente. A Nicodemo le dice, tienes que nacer de nuevo. Él tampoco sabía cómo se hacía. Hoy día cada uno de nosotros ya lo entiende. No es meterse en el vientre de nuestras madres una vez más, no. De agua y de espíritu. Las cosas de Dios, las que son espirituales, de las que nos convienen. Que nacemos de nuevo, que recibimos un nuevo corazón, ya lo hemos leído, corazón de piedra por un corazón de carne sensible a la voz de Dios. Que somos creados de nuevos en Cristo, ¿lo creemos? Que su Espíritu vive en nosotros, ¿lo crees, hermano? ¿Vive el Espíritu Santo dentro de ti, dentro de mí? ¿Lo creemos realmente? Si esto se basa en creer para obtener lo demás, pero no de bocas para afuera. El Espíritu Santo hace una reforma completa en nuestras vidas. Creer. Ese creer tiene que ser profundo. Entonces, si nosotros entendemos esto, que nacemos de nuevo, que nos da un nuevo corazón, que somos una nueva criatura en Cristo, que Él puso su Espíritu en nosotros, ¿estará hablando de mejorarnos? ¿Estará hablando de mejorarnos con todo eso? Eso se llama sustitución. Otro ser en nosotros. ¿Lo podemos entender? El Espíritu Santo redarguye nuestras vidas con eso. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Él lo puede decir, Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Por qué dice eso, Pablo? Porque Pablo entiende lo que yo hoy día te estoy dando a conocer a través de su palabra. Palabra que Dios ha puesto en mi boca durante esta semana. ¿Por qué estoy ahí? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Por qué obedezco y desobedezco? ¿Por qué mi vida cristiana es tan ruin? ¿Por qué soy tan inconstante? La palabra misma me enseña porque no he creído. Porque solo lo dices, lo hablas, lo predicas, pero no está en tu corazón. Solo lo escuchamos y lo decimos, pero vivirlo es distinto. Causa más gozo, más alegría el ser cristiano. No es un peso. Para muchos el ser cristiano es un peso. Porque me prohíbe esto, porque me prohíbe lo otro, porque no puedo hacer esto, porque no puedo salir, porque los domingos son del Señor y yo quisiera salir. Hasta ese extremo llegamos. Así somos, lamentablemente. ¿Qué es lo que le conviene al cristiano? Estar cerca de Dios. Y no quiere. ¿Quién no quiere? Ese que está reinando aún todavía. Ese que tú no has creído que ha sido vencido por Dios, por Cristo en la cruz, y que lo enseña su palabra. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que vive en la carne, lo vive en la fe del Hijo de Dios. Él no trata de agradar a Dios. Trata de vivir como Cristo vivió, que es distinto. Vive en Él. Eso significa. Ya no vivo yo. ¿Podemos decir eso? Sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en este cuerpo de muerte, lo vivo enfocado en el Hijo de Dios. Es distinto.
¿Se entiende? ¿Cómo debo vivir? Primero creer, después obedecer. El Evangelio no es, queridos, Dios te ayuda a cambiar. El Evangelio es, Dios te da una vida nueva. No te ayuda a cambiar, te da otra vida. ¿La conoces? ¿La estás viviendo? ¿La estás experimentando? En todos los ámbitos de tu vida. No solamente cuando vienes los domingos a la iglesia. En todo debo estar en Cristo Jesús. Eso, en Cristo Jesús, muchos aún no lo entienden correctamente. Entonces, cuando yo entiendo esto, viene algo hermoso. Cuando yo entiendo que es en Cristo, que no es mi esfuerzo, que no es mi sacrificio, que no son las cosas mías las que agradan a Dios o que ayudan a mi salvación, sino lo que hizo Cristo. ¿Qué pasa ahí? No tienes que sostener una vida que Cristo ya crucificó, como lo hemos leído. Cuando tú entiendes esto, no tienes que sostener una vida que Cristo ya crucificó, porque el viejo hombre fue crucificado, como ya lo hemos leído. ¿Qué más? No tienes que cargar con un yo que Dios ya declaró muerto. Está, vive con nosotros, pero está muerto. Tú tienes que entenderlo, tú tienes que creerlo. Tienes que creer que Él está muerto, porque Dios lo declara en su palabra. Y ahora más, no tienes que vivir intentando mejorar lo que Dios ya reemplazó. ¿Lo entiendes? Ese viejo hombre está muerto, crucificado. Dios lo reemplazó. Hay otro ser en nosotros. ¿Podemos ver así el Evangelio? ¿Podemos ver así la obra de Cristo? Ningún aporte mío, ninguno. Todo lo que me viene es por Cristo, por su obra, por el plan de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, como leía mi hermano, y vamos a leer más adelante. Porque esto tiene que estar claro en nuestras vidas. Él reemplazó. Entonces la vida cristiana no es voy a esforzarme para ser mejor. No lo es. ¿Qué es? Voy a aprender a vivir la vida que Jesucristo puso en mí. Eso es el Evangelio. Eso es comprender el Evangelio. Voy a aprender a vivir de acuerdo a lo que Jesucristo puso en mí con su obra. No estoy pegado, estoy insertado dentro de Él. Por eso soy amado por el Padre. Por eso soy santificado, por eso soy justificado. Y viene todo lo que hemos predicado. Pero si tú no crees, muy difícil que tengamos un evangelio correcto de salvación dentro de nuestra mente. Muy difícil. Cristo nos está diciendo, yo no vine a mejorar, yo vine a darte mi vida, una nueva vida. Una nueva vida en Cristo Jesús. Cuando dejemos de intentar salvarnos a nosotros mismos, vamos a comenzar a vivir de acuerdo a lo que enseña su palabra en Cristo Jesús. Antes no. Antes seguirán las luchas, los problemas, los esfuerzos, los sacrificios. Cambiar conductas. Dejar este hábito.
esforzarte por dejar el hábito, porque eso agrada a Dios y aporta tu salvación. ¿De dónde sacamos eso en la Biblia? Cuando también predicamos que la salvación está hecha por completa, la obra. Pero a la vez le predicamos o le hablamos, oh, tienes que cambiar, tienes que transformarte. Tú lo vas a hacer, pero si primero crees y vas a ser inserto en la obra de Cristo. Recién ahí, hermano, qué lejos estamos. Qué lejos estamos. Muchas veces creemos que entendemos, que comprendemos, y no. Esto es una realidad. Cree. No es tu esfuerzo, no es tu sacrificio. Es la obra de Cristo. Ahora te voy a leer textual para que entiendas que la palabra de Dios nos muestra claramente y nos exhorta en el día de hoy a entender y comprender esto. Que todo, como lo dice en Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿De quién está hablando? Quiero que vayamos a la carta de Efesios y escúchala. Todo esto que he comentado a través de su palabra se hace visible en esta carta, en el primer capítulo. Vamos a empezar en el versículo 3. Bendiciones espirituales en Cristo Jesús, dice como título en mi Biblia. Y examinemos nuestras bendiciones espirituales para que podamos entender que tenemos todas las cosas en Cristo, en Él, y que no hay nada más que ponerle, ni sacarle, ni transformar, nada. Solo creer y someterte a lo que dice la palabra de Dios. (1:3) Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya empezamos para que podamos entender. En Cristo Jesús son las bendiciones. En nadie más, en nada más, en ningún esfuerzo, en ningún sacrificio te va a traer bendición o que Dios te mire, si no es en Cristo Jesús. Según nos escogió en Él. ¿En quién fuimos escogidos? En Cristo Jesús. Y esto tiene que tenerlo claro la iglesia y tiene que creerlo para que pueda cambiar tu manera de ver el Evangelio. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, antes que entremos al vientre de nuestras madres, ya estábamos predestinados, como también lo dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mire, déjelo ahí, por favor. Vuelve. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Sé santo porque Él es santo. ¿Lo entiendes? ¿Qué dice la palabra? ¿Por qué eres santo? Porque te esfuerzas, porque te sacrificas. ¿Por qué eres santo, hermano? ¿Quién enseña la palabra? Y se nos da. Sé santo porque Él es santo, como mostrándole a los demás que tienes que esforzarte, que tienes que seguir las miradas de Cristo, pero con tu esfuerzo. No, hermano. Tú eres santo delante de Dios ya, porque Cristo es el santo, el que pagó todo, el que hizo la obra completa. ¿Lo podemos entender? Sé santo porque yo soy santo, dice Él. Obvio, porque aquí está diciendo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En Él, en Cristo, eres santo. No tratando de buscar santidad por tus propios medios. No, eso está mal.
La santidad que adquirimos es en Cristo Jesús. En Cristo. ¿Qué más dice ahora? En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Todo es en Cristo. Todo lo hizo Él. Somos adoptados en Cristo, según el puro afecto de su voluntad. Otra cosa que debemos entender. ¿Es por algo que hagamos nosotros? Es por el puro afecto de su voluntad. Quiero que entienda, iglesia, no es porque tú hagas algo, porque tú te portes bien, que vas a obtener algo de Dios. Es porque estás en Cristo Jesús. Puedes obtener estas garantías, estas regalías, esta gracia que no merecemos, para alabanza de la gloria de su gracia, como leía mi hermano en el principio, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿En quién somos aceptados? ¿Qué hablaba yo del amor hace tiempo atrás? Que somos aceptos en Cristo. Porque Él dice en la palabra de Dios y enseña: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. En Él puede mirarnos a nosotros. Si lo sacamos, somos abominación, como enseña su palabra. En Cristo obtenemos todos estos beneficios. En Cristo Jesús, insertos en Él. No solo de boca, no solo de labios. Es más que eso, hermano. Es vivirlo, es entenderlo. Es creer lo que la palabra de Dios enseña, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. 7. ¿En quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecado según las riquezas de su gracia. Sigamos. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio la sabiduría y la inteligencia. Hizo sobreabundar eso en nosotros para que nosotros podamos entender la obra de Cristo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Él nos reveló eso. No es que nosotros por nuestras capacidades podamos entender el Evangelio. Él trabajó en nuestras vidas. El que lo conocía desde antes de la fundación del mundo, como ya hemos leído. Ese sabía que tú ibas a ser dirigido por Él. Unos antes, otros después. Unos cuando niños, otros cuando más adultos, otros cuando ancianos. Pero Él es el que pone el Evangelio, el misterio de su voluntad, según el beneplácito al cual se había propuesto en sí mismo. No por nosotros, por Él. De reunir todas las cosas ¿en quién? ¿Quién es el grande aquí, hermano? ¿Quién es el que se lleva toda la gloria, la honra y la alabanza? Cristo Jesús. ¿Hay algo que nosotros podamos poner aquí? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en el cielo como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, querido, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Quién es ese? Dios, que hace las cosas. Ya tenía preparado todo esto. Ya tú estabas en su mente. Ya tú ibas a la gloria. Eres salvo si que eras hijo de Dios. Porque no son cosas tuyas para tu salvación. La obra es de Cristo. Y cuando Dios te inserta a Él, por eso dicen: nadie te podrá arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Entiendes? Porque ya estaba todo hecho por Dios. Está hecho. ¿No lo crees así? La palabra lo muestra. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué hay que hacer? Oír.
el evangelio de vuestra salvación. Y aquí está la palabra que Dios quiere que pongas en tu vida y en mi vida. Habiendo creído en Él. Primeramente cree. Y después vas a poder obedecer. Y después vas a vivir una vida distinta. Va a haber gozo en tu vida. ¿Hay gozo en tu vida como creyente, hermano? ¿O vives luchando con tus pecados? Hay una obra que está hecha a tu favor. ¿Crees que es así? Es un evangelio, el evangelio de salvación. Es creer antes de obedecer. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, habiéndolo oído y habiendo creído en él. Si no crees, ¿qué pasa? ¿Qué dice después? Habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo creído en él. Creer. Creer. Y el 14. Que es la garra de nuestra herencia, que es las arras de nuestra herencia, hasta la rendición de la posesión adquirida. ¿Cuál es la posesión adquirida? Hijo de Dios, herederos y coherederos con Cristo. Ese es tu título, ese es mi título. Y ninguno te puede engañar, el diablo no puede engañar tu mente. No sigas luchando con tu viejo hombre. Él está crucificado, Él está muerto. A ti te transformaron, hay una nueva vida en ti, hermano querido. En mí Dios puso una nueva vida para creer en la obra de Cristo, para insertarme en Él, para que a través de Él obtenga todos los beneficios como hijo de Dios, como heredero y coheredero con Cristo Jesús, por la obra maravillosa que se hizo por nosotros. ¿En qué está fundamentada tu salvación? Dios bendiga su palabra. Eterno Dios, Padre Santo, tú has puesto palabras, Señor, para tu pueblo. Usas hombres pecadores para dar a conocer tus verdades, Señor. Y es tu Espíritu Santo el que redarguye, corrige y enseña nuestra vida. No somos nosotros. Que tu palabra pueda cambiar nuestra mente, nuestro corazón, que muchas veces está equivocado, Señor. Que vemos las cosas distintas. Pero tú, y solo tú puedes cambiar aquello. Bendice a tu pueblo, tu iglesia. Aquí está. Quizás, como decía en el principio, hemos destruido cosas, pensamientos, hemos arrancado cosas que tenemos dentro que no nos convienen, pero también hemos plantado, Señor, tu palabra bendita, la cual es fiel, verdadera, espada de dos filos. Gracias por todo. Bendícenos, cuídanos y protégenos de acuerdo a tu voluntad, esa que se hace en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra por una eternidad. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Enséñanos a obedecer tu voz,
Renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá. Tu palabra es la verdad.